Entre uno de mis momentos de reflexión, estando ya en los caminos del Señor, un día me puse a meditar sobre todas las cosas malas que hacemos cuando somos adolescentes y jóvenes, como si estuviéramos programados a hacerlas, quizás muchas veces sin desearlo, guiados sí por el ímpetu de la vorágine, de nuestras pasiones desenfrenadas y sentimientos intensos, muchos de ellos contradictorios y confusos, propios de la edad, y que la mayoría de las veces se hacen sin tomar en cuenta a Dios porque nos sentimos muy dueños de nuestros actos y decisiones, cayendo a causa de estos desenfrenos, derrotados, hasta que somos alcanzados por las riquezas de su gracia, misericordia, paciencia y benignidad que nos guía al arrepentimiento y volvemos a Él. Es así como visualizaba un círculo y quien lo cerraba era Jesús con sus brazos extendidos. Empecé a fijarme en un extremo, digamos al inicio del círculo, cómo es que nos soltamos de su mano para hacer el recorrido del círculo representado por todas las cosas que hacemos y que la mayoría de las veces no son las más adecuadas, las mismas que no nos convienen hacerlas, influenciados sí por la jactancia, orgullo, soberbia, corrupción, malicia, injusticia, torpeza, presunción, envidia, engaño, codicia, impiedad, vanidad y cuantas todas obras malas las que practicamos cuando se vive a espaldas de Dios, desconociendo sus principios. Y me puse a pensar, ¿cuántas de estas cosas podemos dejar de hacerlas si viviéramos siempre tomados de su mano? Pero gracias, porque al final de ese círculo, y gracias a su misericordia y gracia, lo volvemos a encontrar, tomándonos de su mano para siempre, si así nos lo proponemos y hacemos a Jesús, a nuestro único Señor y Salvador de nuestras vidas. Y le pregunté al Señor, ¿por qué es que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas siempre actuamos de esa manera, haciendo todos casi las mismas cosas como si estuviéramos programados a repetirlas, aún sin desearlas? Al leer la culpabilidad del hombre en el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 32, donde se nombran muchos de estos actos que practicamos y que nos llevan a pecar, me causó mucho asombro, pues no tenía en ese momento muy clara la revelación de la culpabilidad del hombre a causa de la idolatría y de todas las malas consecuencias que se derivan de este castigo por practicarla. ¿Cuál es el antídoto, Señor, para dejar de hacer todas estas cosas?, le pregunté, y el Señor responde, sigue leyendo. Yo había terminado de leer hasta el versículo 31 de Romanos 1, en donde encontramos nombrados muchos de los actos cotidianos vividos, muchas veces sin desearlo, como ya lo expresé, influenciados por algo o alguien según las circunstancias que se presentan, desconociendo muchas veces su origen y el porqué de su existencia. Como la mente es ágil y rápida para juzgar, empecé a hacer comparaciones e identificar estas faltas en otros, basadas en las descripciones detalladas según estos versículos y reconociéndolas en cada una de las personas que venían a mi mente, pudiéndolas identificar claramente en ellas y comparándome al saber que yo ya no las tenía, confiada por el pago que el Señor Jesús hizo por mí, al sustituirme en la cruz, liberándome y rescatándome de todo ello, llevándome, claro sí, al arrepentimiento, gracias a su misericordia y benignidad, dejando de practicar muchas de ellas. Luego me sentí muy mal al leer el versículo 32 del capítulo 1 de Romanos y los siguientes versículos del capítulo 2 del mismo libro, que dicen así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo.
pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo. ¿Qué palabras? Palabras que me estremecieron, me dolió mucho y me arrepentí pidiéndole perdón a mi Señor. Otra lección aprendida. Rendida a Él, arrepentida y avergonzada, queriendo conocer cómo contrarrestar esta situación del castigo por la idolatría o el medio preventivo para la humanidad entera, con la ternura de siempre, el Espíritu Santo me dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Eso está en Romanos 2:4. Mostrándome así su bondad y las riquezas de su gracia para todos, oportunidad que la podemos recibir y tomar para sí o dejar de hacerlo. Pero al dejar de hacerlo, con toda seguridad, no habría escape en la certeza del juicio divino, pues estaría atesorando para sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Todos vamos a tener ese juicio. Recordemos que todos pecamos, todos hemos nacido con esa tendencia por la naturaleza caída que nos las permite hacer. Es por eso que empiezo este libro con las palabras de que no estoy señalando, condenando ni juzgando a nadie, porque aprendí, sí lo aprendí, gracias Señor porque lo aprendí, que a consecuencia de la idolatría y por no tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó a una mente reprobada, es decir, no aprobada, para hacer cosas que no convienen y que al practicarlas nos hacen dignos de muerte. Es así que mi apreciación de actuar como programados a hacer cosas que muchas veces no las queremos hacer tiene respuesta. Gracias, Señor, una vez más me respondes. Recordemos también que el pecado ha sido ya vencido en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Deja que su benignidad te guíe al arrepentimiento y arrepiéntete de todo lo malo que vienes practicando y deja de hacerlo. Que el Señor te bendiga y guarde y te haga crecer y abundar en amor. Que el mismo Dios de paz santifique todo tu ser, espíritu, alma, cuerpo y mente y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Y como siempre te digo, ha sido un placer compartir contigo pequeños extractos del libro Mujer que el Señor me permitió escribir. Chao. Hasta la próxima. Sigue con nosotros en Reunión Cumbre con Jesucristo y comparte nuestros mensajes con los tuyos. Ayúdanos a crecer para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.